en los bordes de la montaña muerta. Hace un par de meses, el gobierno ruso declaró resuelto el misterio del paso Dyatlov. Según los hallazgos de la investigación oficial iniciada en 2019, los miembros de la tropa Dyatlov murieron como resultado de un cataclismo climático. El terrible clima provocó que los 9 murieran de hipotermia. Si bien esto podría ser cierto, el lugar se conoce como Olatchal, o Dead Mountain en la lengua mansí, es el hogar de algo más, algo con lo que aún no estamos familiarizados. Una criatura, a diferencia de cualquier otra en este mundo, parece. A principios de los 2000 o 2003, un grupo viajero de 10 personas se dirigió al lugar del famoso desastre del senderismo. Terminaron experimentando el mismo fenómeno meteorológico que se cobró la vida de la desafortunada expedición en el 59º. 8 de ellos desaparecieron, presuntamente murieron. Nunca se encontraron restos. Los lugareños no encontraron nada, los equipos de búsqueda y rescate no encontraron nada. Es como si la tierra se los hubiera tragado. Los 2 supervivientes insistieron en que algunas criaturas mataban y devoraban a sus amigos. Se sospechaba de osos pardos. Sin embargo, estos son poco comunes en la montaña. Los 2 sobrevivientes también alegaron que estos no eran osos. Afirmaron que las criaturas eran altas, delgadas como la muerte y cubiertas de pelos largos y grises de la cabeza a los pies. También afirmaron que las criaturas no tenían pies. En lugar, sus afirmaciones fueron, por supuesto, rechazadas. El consenso fue que vieron osos hurgando en los restos de sus amigos y los confundieron con criaturas alienígenas debido a las malas condiciones climáticas. Estaba seguro de que ese también era el caso. Sin embargo, hice el viaje a Olatchal porque tenía curiosidad por saber cómo era la montaña muerta. ¿Fue realmente tan extraño como decía la gente? Obviamente, en ese momento pensé que allí no pasaba nada fuera de lo normal. Ahora, no estoy tan seguro. El nombre de la montaña en realidad significa falta de casa para los mansis, y llaman a algunos otros picos de la región con el mismo nombre. Hice el viaje a Olatchal en 2017. En ese momento, Visay ya no era el asentamiento más cercano a la montaña. Debido a los incendios forestales locales, la ciudad fue abandonada en 2010 y los edificios fueron destruidos. Lo único que quedó de este pueblo fue el cementerio. El siguiente pueblo más cercano a la montaña es Ibel, un pequeño pueblo con unos 15.000 habitantes. Llegué a mediados del verano. Si bien el clima no es exactamente todo caluroso y húmedo, es bastante soleado durante los días. La montaña en sí se encuentra a unas 2 horas de Ibel. Es inaccesible para cualquier tipo de transporte público y no puede encontrar ninguna carretera en un mapa. La única forma de llegar es siguiendo las instrucciones de los lugareños. Me dispuse a viajar alrededor de la montaña durante un día. Cuando le dije a mi guía que me llevara a la montaña, pensó que estaba bromeando. Le dije que estaba hablando en serio, y me volvió loco por escalar una montaña por mi cuenta. Estuve de acuerdo con él y nos reímos juntos. Afortunadamente, accedió a llevarme a la montaña y le aseguré que volvería de mi viaje por la noche. Una vez que salimos de Ibel, todo estaba verde y algo sereno. No estaba boscoso como en casa, principalmente un terreno montañoso cubierto de vegetación. Definitivamente era diferente al aire libre al que estaba acostumbrado. No hubo signos de vida humana después de un tiempo, una visión refrescante para alguien que vive en la segunda ciudad más grande de Rusia. El estado de ánimo era agradable en el coche y nos divertimos mucho durante la primera hora del viaje a Olatchal, pero después de pasar por los restos de Visay, el estado de ánimo se agrió de repente. Mi guía turístico se quedó en silencio y yo hice lo mismo. Algo se sentía mal, pero no era muy obvio qué. Fue como si un episodio depresivo nos sucediera a los 2. Nos quedamos sentados en el coche en total silencio durante el resto del viaje. Sentí como si algo muriera dentro de mí una vez que pasamos la ciudad fantasma. Como si me hubieran quitado una parte de mí. Ni siquiera puedo expresar ese sentimiento con palabras. Sin embargo, cuando llegamos a la montaña, mi estado de ánimo cambió de mal en peor. Toda el área parecía completamente muerta. Sin pájaros, sin roedores, sin rumiantes, sin nada. Todo el lugar parecía congelado en el tiempo. Me quedé mirando la montaña semicircular durante unos momentos antes de darme cuenta de que estaba completamente solo. Mi guía se había marchado y, según nuestro acuerdo, regresaría al atardecer. Hasta entonces, estaba solo. Recuerdo que miré la roca irregular en la pendiente en la que se encuentra el paso de Dyatlov. La idea de que yo estuviera en ese lugar se sentía casi surrealista. Por lo general, el lugar está lleno de turistas, pero no ese día. Estaba inusualmente vacío para esa época del año. Subí a la enorme estructura de granito y miré a mi alrededor.
El silencio de la montaña era ensordecedor. Era una sensación irreal la que había sentido cuando me encontraba cara a cara con el enigmático pico. Algo en él se sentía muy peculiar y necesitaba saber qué era. El clima no fue perfecto ese día. Las nubes se estaban acumulando sobre la cadena montañosa. Se suponía que no iba a nevar ese día. Quizás no fue así. Salí de ese gigante de granito y comencé a subir la montaña. Unos metros más adentro, sentí como si hubiera entrado en un cuerpo de agua. Es una sensación muy específica, como atravesar una membrana de goma muy fina. Me tomó por sorpresa y me detuve en seco. Miré a mi alrededor para tratar de encontrar la fuente de este extraño sentimiento, en cambio, me encontré en un paisaje de invierno helado. Maldije en voz baja, perplejo y confundido miré a mi alrededor tratando de averiguar qué diablos estaba pasando a mi alrededor. Estaba nevando. Hace 5 segundos, no estaba nevando. La cantidad de nieve en el suelo no se podía acumular incluso si estaba lloviendo, lo cual no fue así. La nevada fue lenta y constante. Mi cabeza cambió al modo de supervivencia y agarré mi rifle mientras miraba a mi alrededor, tratando de encontrarle sentido a mi entorno. Fue entonces cuando me di cuenta. Probablemente no vi la nieve debido al monolito de granito que sobresale del suelo frente a él. A veces está destinado a llover o nevar en un área muy específica. Quizás ese fue el caso. Me limpié la nieve y continué con mi exploración. Supongo que había comenzado una tormenta de nieve mientras exploraba. La nieve parecía caer a mi alrededor y no mostraba ningún signo de detenerse pronto. La única constante que me acompañó durante la caminata fue el silencio y la soledad. No era de este mundo en absoluto. Nunca había experimentado tal silencio antes o después. Fue casi enloquecedor. Lo juro, en algunos momentos consideré gritar, pero me detuve de hacerlo por temor a causar una avalancha. Simplemente deambulé por la ladera de la montaña sin rumbo fijo durante un rato, completamente preocupado por mis pensamientos. La falta de estímulos externos me dio la oportunidad que tanto necesitaba de reflexionar sobre los momentos menos agradables de mi vida, que hasta ese momento enterré profundamente. Menos mal que soy un excursionista experimentado, podría atravesar un terreno accidentado con los ojos vendados. Desafortunadamente, había quedado tan atrapado en mis propios pensamientos que ni siquiera me di cuenta de que estaba tropezando con una especie de arbusto espeso. Me tomó por sorpresa la textura de la cosa que de repente envolvió una parte de mí que entré en pánico y rebotó unos metros hacia atrás. Los latidos de mi corazón se dispararon por un momento y mis ojos se movieron en todas direcciones tratando de averiguar qué acababa de tocar. Al poco tiempo, me di cuenta de que algo me respiraba. Algo alto, gris e increíblemente peludo. La cosa se movió, blandiendo una enorme garra singular. Ni siquiera me di cuenta de si trató de golpearme o no, pero mis instintos actuaron antes de que pudiera registrar lo que estaba pasando. Mi arma fue levantada, el gatillo fue apretado y un fuerte crujido resonó a través de la cadena montañosa. La criatura se quedó allí, la bala lo alcanzó. De hecho, lo atravesó volando. Simplemente se mantuvo en pie, a pesar de que la bala lo atravesó. Disparé a quemarropa. Vi moverse los pelos y no pude fallar. Era simplemente imposible. La cosa simplemente se quedó allí, respirando hacia mí.